Bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, hermanos. Siempre dando gracias al Señor por esta hermosa oportunidad y por este hermoso honor de poderme dirigir en una segunda vez a todos ustedes desde el púlpito. Me llena mucho de gozo poder estar aquí frente a ustedes y poder dirigirme a ustedes para poder compartirles lo que aprendí hace poco. Y antes de comenzar, quisiera que todos inclinásemos nuestras cabezas para hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por este tiempo de adoración que acabamos de tener, Padre. Gracias por permitirnos dirigirnos a ti en comunión como hermanos, con gran gozo, para poder reconocer verbalmente y de forma espiritual lo hermoso que eres para con nosotros, Señor. Gracias por tanto, Padre. A pesar de que muchas veces somos infieles y fallamos, Padre, tú siempre eres misericordioso y tan bueno para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por estas promesas. En este momento, Señor, pedimos derrame bendición para poder escuchar un poco acerca de tu palabra, poder escudriñar tus escrituras, Señor, y poder crecer convicciones y una fe más fortalecida sobre ti, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. ¿Me pueden escuchar todos? ¿Está bien? Ok. Bien. Sí. Allá atrás me está diciendo que más alto y que más alto. Pero bueno, cuando estaba preparando este sermón, estaba pensando qué tema voy a abordar. Y lo que quiero compartirles hoy es bastante especial porque se relaciona mucho a lo que estoy sintiendo últimamente. Hace unos meses terminé la universidad y creo que sí. ¿Me escuchan? Good. Hace poco terminé la universidad, empecé ya mi primer trabajo en mi campo laboral y lo que sí le puedo decir es que ha sido estresante, muy estresante, lleno de cosas, lleno de proyectos, todo un terreno nuevo. Para mí ha sido tan nuevo y doy gracias al Señor por eso, porque es a través de muchas experiencias como estas, de cambio de vida, de un nuevo capítulo en nuestras vidas que Él nos muestra nuevas cosas. Y yo tengo un problema, y es que a veces me estreso demasiado. Y no es un problema exclusivo mío, es algo que todos tenemos de vez en cuando. Nos estresamos, afanes, ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? ¿Van a salir bien las cosas? ¿Podré salir adelante? ¿Lo que he estado esperando va a salir bien? Es un problema que muchas veces agobia. Y yo que apenas voy comenzando mi vida como adulto, voy viendo estas cosas y sé que muchos aquí saben eso mejor que yo. La vida está lleno de problemas. Pero el Señor tiene algo que decirnos esta mañana. Y es el tema de mi predicación. No os afanéis. No os afanéis. Entonces quiero invitarlos a todos a abrir el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Vamos a leerlo por completo y luego poco a poco vamos a ir analizando cada versículo. Entonces los invito a abrir el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros,
hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Hermosa porción del Señor Jesús. Él está dirigiéndose a los discípulos y también dirigiéndose a todas las personas que habían atendido el Sermón del Monte y les comparte hechos espirituales. Y quiero comenzar hablando de un mandamiento que hay aquí. Vemos el primer versículo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. No os afanéis, dice, por vuestra vida. Hay dos puntos aquí. El primero habla de vida y luego habla de cuerpo. ¿Ok? Dice, no os afanéis por vuestra vida. Con vida se está refiriendo básicamente a eso, la vida, ¿cierto? Es principalmente lo que el humano está buscando. Autoconservación, vida, ¿cierto? Y dice, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Ahí se está refiriendo a todas las demás cosas que abarcan nuestra vida. Los bienes, cosas materiales, dinero, fama, todas esas cosas. Que habéis de vestir, se dice ahí. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos está haciendo una pregunta directa. El Señor Jesús se está dirigiendo a nosotros y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Estamos pensando realmente en lo importante? Y Él va a continuación, va a empezar a sustentar este punto. Continuamos. Dice en el 26, mirad las aves del cielo, nos da un ejemplo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más, no valéis vosotros mucho más que ellas? Nuevamente, un toque de realidad. Nosotros somos hijos de Dios. Y si Él sustenta las aves del cielo, ¿cuánto más nos va a sustentar a nosotros? Ahora, ¿está el Señor Jesús de alguna forma abogando por pereza? De ninguna manera. Vemos en Proverbios 19:15, dice, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. En ningún momento el Señor Jesús nos está diciendo que solo dejemos las cosas como son y el Señor eventualmente de alguna forma nos va a proveer lo que necesitamos, solo por así. No, porque es un mandamiento. Dice que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Porque unos capítulos antes, en el libro de Mateo, también habla de la parábola de los talentos, cuando se refiere a tres criados que les había dado ciertos talentos, ciertas riquezas. Dos de ellos habían producido más de lo que se les había dado, pero uno de ellos no produjo nada. Cayó completamente en pereza. ¿Y qué fue lo que le dijo el amo? Lo reprendió totalmente. Entonces encontramos esas verdades, esa correlación en la Biblia, que si bien hay que poner total confianza en Dios porque Él nos va a proveer, al mismo tiempo encontramos que la pereza hace caer en profundo sueño. No debemos ser perezosos de ninguna forma, ¿ok? Y esto nos lleva al punto principal de toda mi predicación. Y es que hay tres consideraciones acerca de los afanes y la ansiedad. Porque si bien vemos en la Biblia que dice de que la pereza es malo y de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que dar lo mejor de nosotros, siempre tenemos que tener en claro estas tres consideraciones acerca de los afanes y la ansiedad. El primer punto lo encontramos en el siguiente versículo
Dice Mateo 6:27, dice, el Señor Jesús dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cuando dice añadir a su estatura un codo, esta es como una frase griega en la que se refería también a alargar la vida, longevidad. Entonces, por mucho que se afane, por mucho que trabaje aceleradamente, ¿qué va a lograr al final? ¿Podrá alargar su vida acaso? ¿Podrá lograr algo realmente importante? No es así. No lo es. Es más, ¿qué es lo que produce la ansiedad? Absolutamente nada. La ansiedad es inservible. Y eso es lo que encontramos en esta parte. La ansiedad es inservible. Los afanes son inservibles, futiles, no sirven para nada, completamente inútiles. Póngase a pensar las veces que ha sentido ansiedad y estrés. ¿Qué ha logrado acerca de eso? Nada. Es solo sufrir. La ansiedad solo es sufrimiento. No nos provee ninguna solución y nos toma lejos de Dios. Porque la ansiedad es falta de esperanza. Tengo un proverbio aquí que nuevamente es importante considerar, ya que si previamente hemos visto que la ansiedad no sirve de nada, por mucho que se afane, dice, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Vemos por otro lado una verdad muy importante que es Proverbio 21:5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, porque los afanes, y por ponerlo de una forma un poco distinta, trabajar bastante no es completamente inútil. Claro que no. Produce riquezas, produce un buen estándar de vida, produce buenas relaciones con otras personas. Trabajar produce buenas cosas, claro que sí, lo vemos en Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Pero, vemos más, todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Y ese es el punto clave. Porque vemos anteriormente que dice, por mucho que se afane. ¿Qué es afán? Lo encontramos aquí. El que se apresura alocadamente. Trabajar es bueno, claro que lo es. Acabamos de ver que la pereza es algo completamente negativo. Pero ¿cuál es el punto? A cada cosa su tiempo. A cada cosa su tiempo. Vemos aquí que habla del que se apresura alocadamente. Ese es afán. Y de eso debemos tener mucho cuidado, hermanos. Es algo en lo que personalmente yo he caído muchas veces. A veces estaba haciendo proyectos de la universidad o últimamente que he estado trabajando en un proyecto, estoy dándole toda la noche y ¿de qué sirve? ¿Podré añadir una estatura a mi codo? ¿Podré alargar mi vida? ¿Podré tener mejores relaciones con mis hermanos, con mi familia? No, nada de eso. Es puro afán, pura apresuración, pura, completa vanidad, afán. Y es algo en lo que nos perdemos muchas veces. Esa es la primera consideración. Y el Señor Jesús va a reforzar este punto de que la ansiedad es completamente inservible. Vemos en el siguiente versículo, dice, y por el vestido. Vamos ahora al área de lo material, a las cosas terrenales, el dinero, todo eso. ¿Por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo. Ahí tengo unas fotos de los lirios muy, muy bonitos. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y todos hemos leído acerca de Salomón, de lo famoso que era con todas sus riquezas, con toda su gloria. Hablemos en Crónicas, que habla de que tenía una gran riqueza conocida alrededor del mundo. Reyes y otros reinados enviaban oro y piedras preciosas a Salomón. Salomón tenía muchas cosas, tanto materiales como espirituales. Y aún así, dice, ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos, como uno de los lirios del campo. Nuevamente, el Señor nos está diciendo, hay que tener los pies en la tierra. Al final de cuentas, Dios está en control.
es Él quien realmente da toda la gloria o todos los retos o todas las cosas que tenemos en la vida. Nos recuerda el Señor Jesús. La primera consideración fue de que la ansiedad es inservible, no nos lleva a ningún lugar. Y el segundo punto es que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y ese es un gran hecho. Yo todavía no soy papá, no todavía, pero he sido hijo, soy hijo. Y mi mamá, mi papá, ellos siempre han tenido mucho cuidado de mí, siempre han estado al tanto, siempre han, a veces me pregunta, a veces cuando estoy estudiando, trabajando bastante y a veces hasta me olvido de comer, se me pasa el tiempo y completamente me desconecto. A veces mi papá llega y me toca la puerta, hijo, ¿vas a comer? Y wow, eso me toca mucho porque mi papá, mi mamá también, a pesar de que ella está al otro lado del mundo, siempre están preguntando por mí, siempre están viendo por mí. Y sé que todos tenemos historias parecidas, ya sea siendo como hijos o siendo como padres. Ahora póngase a pensar, usted es hijo e hija de un rey, del Dios Todopoderoso, creador del universo. ¿Cuánto más Dios, que es nuestro Padre, va a velar por nosotros? La palabra dice de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él va a estar al cuidado de nosotros. Y es lo que encontramos aquí en 2 versículos, el 26 y el 30. Porque aquí hay una correspondencia entre estos 2 versículos. Ya vamos a ver lo que hay dentro entre los versículos. Pero estos dos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí es una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el Señor. Y luego va en el 30. Dice, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más para vosotros, hombres de poca fe? Nuevamente el Señor llamándonos a la realidad, recordándonos estos hechos espirituales. ¿Cuánto más el Señor, que es nuestro Padre, va a velar por nosotros y nos va a cuidar? Es algo que tenemos que recordar, porque eso fortalece nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y me toca mucho leer esta parte, porque a veces se me olvida, a veces se nos olvida y quedamos sin esperanza y caemos en afán y caemos en ansiedad, en estrés, y hemos visto que esto no lleva a nada. Entonces, recordemos, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y me parece interesante cuando dice hombres de poca fe, porque esa fue una de parte de los grandes reclamos que les hacía el Señor a los discípulos. Les decía, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Ellos habían visto la autoridad espiritual del Señor Jesús y aún así eran duros los discípulos, estaban teniendo poca fe al principio. Y esto lo encontramos después nuevamente en Mateo 8. Sé que muchos estamos familiarizados con esta parte de la Biblia, cuando habla acerca de la barca, que Jesús calmó la tempestad. Y dice Mateo 8, y entrando él en la barca, hablando del Señor Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Problemas, 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 problemas. De todo tipo, de toda forma, de todos lados. Pero él dormía. Vemos la humanidad del Señor Jesús ahí. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, Señor. Dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y continúa, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos
y el mar le obedecen. ¿Cuántas veces el Señor nos está diciendo, poca fe, poca fe? ¿Cuántas veces pasamos por tempestad y nos olvidamos del poder infinito de Dios y su justicia? Es algo que hay que recordar, hermanos. Hay que constantemente recordar, leyendo la Biblia, comentando acerca de eso, pensando en eso y meditándolo. Es fácil decirlo, hacerlo es difícil, pero de eso se trata. Continuamos con la tercera consideración acerca de la ansiedad y los afanes. La primera fue de que la ansiedad, los afanes son inservibles, no llevan a ningún lado. La segunda es que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y la tercera es que Dios conoce nuestras necesidades. Él conoce las necesidades de nuestro corazón. Y me parece muy, muy interesante esta parte, porque vemos aquí 3 versículos. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vemos el Señor reitera el punto clave de toda esta porción. Y luego continúa, porque los gentiles, es decir, todos los demás, los inconversos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A veces sentimos como que estamos un poco desconectados, ¿no? Sentimos que tal vez Dios está alejado o algo, aunque todo el tiempo somos nosotros quienes se alejan. Pero Dios sabe que tenemos necesidad de muchas cosas en nuestra vida, de cosas básicas. ¿Y qué nos dice el Señor acerca de esto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí nos está dando la clave, nos está dando la conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, vamos a hacer un poco más de énfasis en esto de primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sabemos de que eso es la Biblia. Entonces, antes de pasar a ese punto, quiero que consideremos algo importante aquí, porque a muchos nos gusta pensar en este versículo, el 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y nos gusta ponerlo en el contexto de, hay que hacer eso y luego vendrán a veces riquezas o cosas, grandes cosas, fama, lo que sea, todo eso. O sea, lo quieren aplicar a muchas cosas en general. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Veamos el mismo texto. Dice, todas estas cosas, todas estas cosas, todas estas cosas. Lo repite 3 veces. ¿Cuáles son todas estas cosas, hermanos? ¿A qué se está refiriendo exactamente el Señor Jesús con todas estas cosas? Yo pensaba, se refiere a todas estas cosas, o sea, todo. Pero no. Veamos, el mismo versículo nos da la respuesta. Que tenéis necesidad de. ¿Necesito $1 billón? No lo necesito. ¿Necesito una gran mansión con el último carro del año extremadamente caro y todo eso? No lo necesito. No lo necesito. El Señor nos va a dar lo que necesitamos. A eso se está refiriendo en esta parte. Muy importante que recordar, hermanos, porque muchas veces cuando las cosas no van como queremos que vayan, queremos reclamarle a Dios a veces. Nos sentimos como que queremos reclamar y queremos pedir más. Pero ¿realmente necesitamos esas cosas que a veces tanto buscamos? Posiblemente no. No lo es. Por eso dice que tenéis necesidad de estas cosas. Leemos nuevamente el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el versículo clave de esta porción y me encanta mucho porque engloba muchos conceptos, mucha verdad, y ya vamos a ahondar más en detalle acerca de eso. Entonces, hasta ahora hemos visto 3 cosas.
El primero es que la ansiedad es inservible, los afanes no llevan a nada, son completamente inútiles. Nuevamente, ansiedad es igual a apresuradamente. El trabajo no es malo, la pereza es algo completamente negativo. Pero habla aquí de ansiedad, de afanes, es hacer cosas demasiado, darle demasiado tiempo a las cosas que no merecen tanto tiempo. Porque primeramente Dios, acabamos de leer en el versículo 33 que habla poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si estamos poniendo otras cosas, estamos dejando de lado a Dios. Y eso es completamente negativo. La segunda cosa que vimos es que somos hijos del Dios Todopoderoso. Dios tiene cuidado de nosotros. Así como un padre tiene cuidado de su hijo en lo terrenal, ¿cuánto más Dios que está en los cielos va a tener cuidado de nosotros? Y la tercera cosa es que Dios conoce nuestras necesidades. Aquellas cosas básicas que realmente necesitamos. No aquellas cosas que queremos, sino aquello que necesitamos. Él conoce las necesidades de nuestro corazón. Y este es el versículo clave nuevamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo llegamos a eso realmente? Tengo algunos pasos aquí. Hay muchos, realmente muchos. Pero quiero compartir con ustedes tres. Uno es la oración. Me gusta mucho el libro de Filipenses porque habla de gozo, de gozo. Aquí Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Filipo y les está hablando acerca de cómo él ha pasado tribulaciones, él ha pasado cosas buenas, cosas malas. Y a pesar de todo eso, él sigue en gozo. Dice, regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, refiriéndose a la iglesia en Filipo. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor conoce las necesidades de nuestro corazón, pero también necesitamos dirigirnos a Él. Necesitamos tener ese momento de comunión, de poder hablar con nuestro Padre Celestial que tanto nos quiere, de poder abrir nuestro corazón, dirigirnos a Él y estar gozosos y en la confianza de que Él nos va a proveer. Hablemos con el Señor, dirijámonos a Él, oremos más. La oración es muchas veces difícil de hacerlo un hábito, muchas veces. Pero los instigo, hermano, a que nos crezcamos en ese ámbito, a que crezcamos a ser hombres y mujeres de oración. Y continúa. Y la paz de Dios, aquí habla del resultado, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, la paz de Dios. Nuevamente, en la primera consideración acerca del afán y la ansiedad, vimos que la ansiedad y todos esos afanes son completamente inútiles. Pero ¿sabe qué es lo que es absolutamente útil y necesario? La paz de Dios. Porque ¿cuándo es que reaccionamos de la mejor forma? Cuando tenemos paz. ¿Y qué mejor paz que la de Dios? Es solo cuando realmente estamos concentrados con paz, fuera de toda ansiedad, que podemos crear los mejores planes, podemos prepararnos de la mejor forma para cualquier dificultad que tengamos y podemos responder de la mejor forma para cualquier reto y cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Esa paz de Dios nos va a mantener sanos, nos va a mantener con los pies en la tierra. Es algo que me toca mucho porque a veces me encuentro a mí mismo como que si no fuera cristiano. Estoy haciendo cosas y pierdo la paz, pierdo el gozo. Y digo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tal si no sale bien este proyecto? ¿Qué tal si los números no salen bien cuando hago cosas en finanzas? Y me olvido de la paz. No he estado orando.
¿No me he estado dirigiendo a Dios? Ese ha sido mi problema. Y los instigo, hermanos, a que nos dirijamos a Dios, para que no caigamos en lo mismo, para que recordemos que Dios es quien nos da su hermosa paz, su infinita paz, que nos aleja de cualquier ansiedad, cualquier estrés. Y luego en el versículo 11 dice, en el versículo 11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, dice Pablo. En la versión en inglés, en la New International Version, dice, I know the secret. Dice, conozco el secreto para contentarme, no matter what the situation is, no importa cuál la situación sea, conozco el secreto. Y cuando lo leí decía, ¿cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese secreto? Y eso nos lleva a la segunda parte. Fe. Fe. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé que tener abundancia, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necedad. Vemos que Pablo ha estado en todos esos extremos y vemos lo que nos dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Versículo 13, todos lo conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero hacer una aclaración aquí, recordar. Cuando habla de que todo lo podemos en Cristo que me fortalece, hay que ser realistas. ¿Ok? Hay que ser realistas, porque no solo cualquier cosa, todo lo puedo en Cristo y aquí voy y todo. ¿Qué vimos anteriormente? Necesidades, lo básico, lo que realmente necesitamos. No solo lo que queremos, sino lo que necesitamos. Porque Pablo está siendo completamente realista. Él no está hablando de aquello que él no necesitaba. Él está hablando de lo básico, lo que realmente necesitaba. A eso se está refiriendo él aquí. Está teniendo los pies completamente en la tierra con su confianza puesta en Dios. A eso es a lo que se refiere con todo lo que puedo en Cristo me fortalece. Era el versículo favorito de mi abuelo. Tercer punto que podemos, o tercer paso que podemos seguir para poner primeramente el reino de Dios y su justicia. El tercer paso es meditación. Josué 1:8 al 9. Todos conocemos Josué 1:9. Dice, mira que te mando a que te esfuerces, está hablando Josué, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermosa promesa, me encanta. Pero un versículo que no es tan popular, no muchas veces se menciona, es el que viene anteriormente, el que viene justo antes. Dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa completada. Cuadro completo. Realidad. ¿Ve? Y después sigue, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Meditación. Lectura de la Biblia. Lectura de la Biblia. Aprendizaje. Aplicación. Recuerdo cuando fueron las últimas Olimpiadas fue en Rusia, me parece. No recuerdo, pero recuerdo ver a Usain Bolt, el corredor, y corría súper rápido. Y decía, ¿cómo es que logra eso? ¿Cómo es que va tan rápido? ¿Cómo es que va a esa velocidad? 9.62 segundos, 100 metros, wow. Para mí es simplemente increíble. Tremendo. Todas las cámaras, wow. Ha roto el récord. Usain Bolt ha roto el récord. Todas las cámaras en ese momento. Éxito. Lo que las cámaras no muestran muchas veces son todas las horas y horas y horas y horas y horas y días y semanas y meses y años que
Usain Bolt le ha dedicado a entrenar, a correr duro, a poner su nutrición en check, realmente entrenar, para que cuando viene la prueba vaya a máxima velocidad. ¿Estamos haciendo lo mismo cuando se trata de Dios? Lo más importante realmente en nuestra vida. ¿Estamos entrenando día a día? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos teniendo nuestros devocionales? ¿Estamos realmente considerando al Señor, guardando este libro de la ley y aplicándolo también? A veces queremos ser deportistas en el mundo espiritual y estamos todos flaquitos, no avanzamos, porque no entrenamos, no meditamos a veces. Y a veces yo también caigo en eso, caigo que a veces me alejo. Hermanos, tenemos que recordar esta promesa, porque vemos la condición, vemos el resultado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí encontramos todos los consejos y la sabiduría espiritual para dirigir nuestra vida. Aquí está cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo dirigir nuestras finanzas, cómo decidir en nuestros proyectos, cómo llevar nuestra vida, cuándo levantarnos, cómo hablar, cómo tratar a los demás. Todo está aquí. Y si hacemos las cosas bien, ¿qué es lo que va a pasar? Las cosas van a ir bien. Si hacemos como dice la Biblia, si ponemos primeramente a Dios y su justicia en nuestra vida, las cosas mejorarán. Las cosas realmente mejorarán. Y ahí viene la promesa: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios hará aquello que nosotros no podemos hacer. Dios nos manda a ser diligentes, pero no afanosos. Y Él hará aquello que nosotros no podemos hacer. Es algo que me toca mucho porque a veces pongo mucha confianza en mí mismo, demasiada confianza, y quiero llevar las cosas al máximo. Y veo a muchos de mis compañeros en el trabajo también que quieren llevar las cosas al máximo y pensamos de que todo depende de nosotros y nos olvidamos de que Dios es quien realmente está al mando. Dios es realmente quien decide cómo salen las cosas. Meditemos, hermanos, oremos, tengamos fe. Y finalmente, quiero compartir con ustedes esta porción, es algo que compartía con los jóvenes hace mucho tiempo, y habla acerca de una secuencia, porque sabemos de que la vida del cristiano está llena de sufrimiento, está llena de retos, está llena de complicaciones, pero al mismo tiempo está llena de crecimiento espiritual, de un gozo y de grandes promesas. Aquí en esta parte en Romanos, Pablo está hablando acerca de los resultados de nuestra salvación, la evidencia de nuestra salvación. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, problemas, todo tipo de complicaciones, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia prueba. Cuando dice prueba se está refiriendo a un carácter aprobado, a un carácter que ha sido moldeado y mejorado. Y la prueba produce esperanza. Y esa esperanza es lo que ponemos en el Señor Jesús, nuestra esperanza, saber de que somos salvos y que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Y hay una última cosa, cuarta cosa, que el Señor nos dice aquí. Es como una cosa sorpresa al final. Mateo 6:27. La ansiedad al final de cuentas nos lleva a sufrir el doble. Porque dice el Señor, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si nos ponemos a pensar, la ansiedad, ¿qué es la ansiedad y el estrés? Sufrir doble, ¿no? Porque si no vamos a tener problemas mañana, ¿por qué sentirnos ansiosos? Y si vamos a tener problemas mañana, ¿por qué preocuparse? De todas formas los vamos a tener. ¿Sí o no? Entonces,
La ansiedad es solamente sufrir doble golpe. Lo que hemos visto hoy, consideraciones acerca de la ansiedad y el afán. Mateo 6, 25 al 34. 1, la ansiedad es inservible. Número 2, Dios tiene cuidado de sus hijos, justo como un padre. Número 3, Dios conoce nuestras necesidades. Y número 4, la ansiedad nos lleva a sufrir el doble. Es lo único que produce. Y también analizamos algunos pasos para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. 1, la oración, vimos en Filipenses, que esa oración podemos compartir con el Señor todos nuestros problemas y nuestras preocupaciones y Él nos dará paz. Número 2, la fe. Pablo se refiere a la fe como un escudo, algo que no tiene que bajar. Y tercero, la meditación. Meditación en su palabra. Y quiero completamente finalizar este sermón con algo que nos dejó el Señor Jesús como una gran promesa. Dice, y quiero que lo leamos todos a la cuenta de 3. 3, 2, 1. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Dios sea glorificado por eso. Y quiero terminar esta predicación con una oración al Señor. Inclinemos nuestras cabezas. Amado Padre en los cielos, gracias Señor por darnos todas estas promesas, Padre. Gracias Señor por recordarnos estas verdades espirituales, Señor. Por ponernos más en contacto contigo a través de la palabra, Padre. Pedimos, Señor, pongas pesos en nuestros corazones para que no nos afanemos, para que no seamos ansiosos, Señor, sino más bien que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, Padre. Todo esto lo pedimos, Señor, que nos protejas, Padre, que nos libres de toda ansiedad y nos llenes de gozo, Señor. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.